Hola amigos, bienvenidos todos a mi Story Channel. Continuamos con esta serie de videos que son bastante reveladores y déjenme decirles que hacía mucho tiempo quería hablar acerca de estas personas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Y como siempre les he dicho, esta es la primera aproximación. Entonces, mi Story Channel en realidad es un proyecto con el cual iremos indagando hacia lo profundo, hacia donde pocas personas van a ver, porque siempre que hablamos, por ejemplo, de ese apellido, Rothschild, cuando lo escuchamos aquí en esta plataforma, generalmente se habla de temas de misterio y, entre comillas, conspiranoicos, pero esa no es la tonalidad de mi Story Channel. Pero seguramente vamos a encontrar ingredientes de ese tipo aquí, porque estas familias están circundadas de un halo de misterio precisamente, pero la diferencia es que nosotros vamos a ir más allá de ese misterio superficial y vamos a ir abriendo capas. Entonces, este sería el primer video donde menciono a esta familia y empezamos a analizarlo. No suelo llevar un discurso lineal en el sentido de que después de hacer este, haré otro inmediatamente sobre ellos, pero al introducirlos ya en nuestros argumentos, entonces seguramente paralelamente irán surgiendo siempre nuevamente estos nombres, estos elementos que he ido exponiendo en el canal. Así que pónganse cómodos, como yo ya lo he hecho, y bienvenidos una vez más a mi Story Channel. La familia Rothschild históricamente ha mantenido una política de bajo perfil mediático y de discreción pública, especialmente desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Y esto es una característica que los hace muy especiales, muy particulares, porque si ustedes se dan cuenta hoy día, la tendencia es todo lo contrario, a exhibirse, a hacer mucho gossip, a salir en las revistas, a casarse unos con otros y mostrar las fiestas y a exhibir lo que tenemos, nuestras casas. Ellos hacen todo lo contrario. El poder de los Rothschild siempre fue más privado que político. Esto es muy interesante. Lo que yo quiero decir con esto es que ellos no buscaron el poder político directo, como por ejemplo ser presidentes, reyes o ministros, sino que ejercieron su influencia a través de mecanismos financieros, diplomáticos y relacionales. O sea, en otras palabras, no gobernaban ellos directamente, pero financiaban a los que gobernaban. No crearon partidos políticos, al menos no públicamente, no ocuparon cargos ejecutivos públicos como primer ministro, canciller, etcétera, y tampoco suelen salir en la prensa dictando agendas. Antes de los siglos XVIII y XIX, el apellido Rothschild era casi sinónimo de banca internacional, diplomacia secreta y nobleza financiera. Evitaban cargos políticos directos por estrategia. Era más útil controlar el rey que serlo. Miren qué inteligentes que son y estrategas. Y esto me trae inmediatamente a la memoria lo que Platón escribió en el diálogo Critias. En ese diálogo, inacabado, por cierto, Platón describe una edad antigua en la que los dioses asignaron regiones del mundo a sus hijos divinos. Recordemos que esta es una historia paralela a la que Elión cuando reparte las tierras también a los Elohim. Hay una aclaración que Mauro Biglino nos hizo comparando los textos más antiguos, donde en los textos más antiguos se dice que reparte las tierras a los hijos de los Elohim y no a los hijos de Israel, como se después se transcribió en unas escrituras más nuevas de esas antiguas.
Ustedes saben todo el proceso que ha sufrido las escrituras hebreas. Así que aquí Platón en el Critias describe una edad antigua en la que los dioses asignan regiones del mundo a sus hijos divinos. Recordemos también que lo hizo a suertes. Eso no fue que a ti, esto digamos, lo jugaron a suertes para repartir. Estos no gobernaban como tiranos, los hijos de los dioses, sino como pastores sabios que inspiraban y guiaban a los gobernantes humanos para mantener orden, justicia y armonía. Y ojo con esto, no gobernaban directamente los dioses, sino que manejaban el timón desde atrás, a través de los hombres, como los marineros expertos cuando guían el barco sin ser vistos. Esto lo dice todo. Ellos, esta familia judía, tenía exactamente esa misma estrategia. Manejar los hilos del poder desde atrás, donde no son vistos. Y esto es una gran estrategia. Por eso, yo ya les he dicho en el canal, el verdadero poder no es el que da la cara. Todos estos gobernantes que nosotros vemos son simplemente los rostros de un poder oculto. Y esto no es nada conspiranoico. Y dentro de ese poder oculto están estas familias de poder y otros. Vamos a ver esto. El fundador de la familia Rothschild se llamaba Meyer Amschel Rothschild. Él descendía de una familia de comerciantes y cambistas judíos ashkenazíes. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles un poco quiénes son estos ashkenazíes y qué relación tienen con el resto de judíos. Esto es importante porque especialmente entre ashkenazíes y otros como sefardíes o misrajíes ha sido históricamente una relación compleja, marcada por diferencias culturales, lingüísticas y en algunos contextos desigualdades sociales y políticas. Los askenazíes son los judíos originarios de Europa Central y del Este, o sea, Alemania, Polonia, Rusia, Hungría, etcétera. Hablan o hablaban el Yiddish, una lengua judeo-germánica. Tienen costumbres religiosas, rituales y litúrgicas ligeramente distintas a otros grupos judíos. Durante los siglos XIX y XX, los askenazíes tuvieron más acceso a la educación, a la banca, las ciencias y la política en Europa. En Israel moderno, muchos cargos de poder, gobierno, ejército y academia fueron ocupados por esta tipología de judíos, los askenazíes, lo cual generó fricciones con los misrajíes y sefardíes. Esto que les estoy diciendo está confirmado históricamente, así que no me lo estoy inventando yo. Existieron percepciones de superioridad cultural de parte de los sectores askenazíes hacia otros grupos judíos y esto se tradujo en formas de discriminación o marginalización, especialmente en contextos como el de Israel moderno, o sea, hoy, pero también en la diáspora. Esto también sucedía. Así que miren que entre ellos hay discriminaciones internamente. Tras la fundación del Estado de Israel de 1948, las élites políticas e intelectuales eran mayoritariamente askenazíes. A los misrajíes judíos del norte de África y Medio Oriente se los asignó a barrios periféricos, pueblos de desarrollo de tránsito o campos de tránsito llamados Ma'abarot. Ha habido casos de acceso desigual a la educación de calidad, también estigmatización cultural. Por ejemplo, los misrajíes eran vistos como menos modernos, como menos civilizados, casi como el bárbaro, una persona inculta. Hubo escándalos como el de las niñas yemenitas desaparecidas. Esto sucedió en los años 50, donde se acusa al Estado de ocultar o sustraer bebés misrajíes. Pero este tema, que como todos estos temas que estoy manejando ahora son delicados, merecería un video aparte. Investigadores como Ella Shohat, Sami Salomon, Sherit o Yehuda Shenhab han documentado esta jerarquía cultural interna en Israel
La prensa israelí y movimientos sociales misrajíes también han visibilizado estas tensiones entre ellos, porque dentro de los judíos y dentro de los mismos israelíes hay personas que no están de acuerdo con muchas cosas de ellos mismos, entonces de sus comunidades, entonces las hacen visibles. Esto a mí me parece muy positivo de ellos porque no son, digamos, un pueblo cerrado, aquellos son los mejores, eso no lo piensan todos. Dentro de ellos hay personas que no están de acuerdo con lo que se hace, cómo se llevan los asuntos interiormente de sus comunidades. Es importante saber que esto no significa también que todos los askenazíes discriminaban o que todos los sefardíes eran víctimas, pero sí existió una estructura social desigual que se ha ido revisando críticamente en las últimas décadas, afortunadamente, especialmente en Israel, y han surgido intelectuales y personas con una visión crítica que han escrito libros donde revelan esta serie de problemas. Nathan Mayer Rothschild, desde Londres, jugó un papel clave financiando al ejército británico en su campaña contra Napoleón, mientras que otros miembros de la familia mantenían relaciones financieras con gobiernos europeos, incluidos algunos aliados del emperador francés. O sea que aquí ya empiezan a crearse estos hilos importantes de contactos y de contactos de poder. La red internacional que fueron creando los Rothschild les permitía movilizar fondos y transmitir información más rápido que cualquier gobierno. Esa célebre frase que dice, quien controla la deuda, controla la guerra, aquí cobra sentido absolutamente. Los Rothschild ganaban comisiones por transacciones, intereses por préstamos y sobre todo poder controlar el flujo financiero de ambos frentes. Pero esto no era nuevo porque esto les viene desde la época de la Biblia, desde la época del pueblo israelita, cuando Yahvé les enseñaba y les daba instrucciones al respecto. Ellos lo traen desde ese tiempo. Yahvé les enseñó, ustedes no deben pedir préstamos, ustedes deben prestar a otros, porque él sabía que quien presta es el dueño. Lo estamos viendo hoy en la geoeconomía del mundo, porque los países que han recibido dineros de otros ahora son prácticamente pertenencia de esos países que les han prestado. Entonces, quien tiene la deuda se adueña de prácticamente de esa región. Entonces, el punto culminante de esta operación que hicieron los Rothschild de ganar comisiones por transacciones e intereses por préstamos y poder controlar el flujo financiero de ambos frentes que estaban enfrentados en la guerra, fue la batalla de Waterloo, tras la cual Nathan Rothschild utilizó información adelantada, no sé cómo la obtuvo, para invertir en el mercado de bonos británicos, obteniendo una ganancia histórica que cimentó su dominio financiero en Europa. Sobre esto hay una famosa llamada leyenda, pero detrás de las leyendas siempre hay verdades y puede ser que la misma leyenda haya sucedido así, donde describen y hay carteles muy graciosos donde se ve a Nathan Rothschild que está tomando un barco y va a hacer un viaje inmediatamente para ir con la información que tenía y hacer esas inversiones claves que después le produjeron muchísimo dinero. En todo caso, manejaba la información de una manera increíble. O sea, esta persona realmente estaba focalizada a hacer dinero, a hacer mucho dinero y lo logró. Tenía acceso a informaciones importantes y directas de lo que estaba sucediendo antes que otros banqueros. Tenía información privilegiada que antes que banqueros, gobiernos. Entonces, esta persona llegó a hacer su fortuna de esta manera. Mientras otros banqueros usaban correos lentos o inciertos que de pronto no llegaban, Nathan Rothschild contaba con una red de mensajeros propia, más rápida y mejor organizada que la de muchos gobiernos.
Esa fue la clave de su éxito. En ese tiempo, cuando no había internet, teléfonos, nada así, nada, la información viajaba lenta o inciertamente. Entonces podemos ver claramente que Nathan Rothschild comprendió que quien controla la información controla el futuro. Y él copió un modelo que seguramente ya lo tenía claro. ¿Qué modelo sería? Estamos hablando de mensajería, mensajeros. Recordemos a los malaquim, que eran los mensajeros, los que llevaban los mensajes o que realizaban tareas, misiones en nombre de los Elohim. Nathan siguió ese modelo que usaba Yahvé con sus malaquim. Él contrató muchos, creó una red de mensajeros y eso fue la clave de su éxito. Aunque Nathan Rothschild no fue un delegado oficial ni un político en el Congreso de Viena, estamos hablando de 1815, su influencia se hizo sentir indirectamente. A estos congresos asistían principalmente representantes de casas reales, diplomáticos de alto rango y ministros de los imperios vencedores como Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Sin embargo, los Rothschild estaban en contacto estrecho con varios de estos actores, especialmente a través del barón James Rothschild en París y Salomon Rothschild en Viena. Ellos facilitaban los fondos para las negociaciones, gestionaban deudas estatales y ayudaban a estabilizar las economías tras las guerras. Miren el poder tan enorme que estas personas adquirieron. Así que asistieron a tal congreso en Viena, claro. Los Rothschild tuvieron estrechas relaciones con casas reales europeas, muchas veces siendo los principales prestamistas de reinos enteros. Participación en la consolidación del Banco de Inglaterra moderno y otros bancos nacionales. En esto participaron los Rothschild. Así que no estamos hablando de cualquiera por ahí, empresario, no. Es una familia que cultivó un poder enorme cuando apenas estaban formando la configuración política del mundo, los territorios se estaban organizando, una economía. Esta gente parece que ya la tenía clarísima cómo iban a hacer y realmente muy visionarias estas personas, tenían una visión impresionante. Ellos ya estaban allá cuando los otros apenas estaban yendo, ellos más bien regresaban. Su poder no residía entonces en poseer un trono, no lo necesitaban, sino en financiar ese trono. Ellos financiaban ese trono. Entonces dígame si eso no es gobernar desde atrás, como lo describía Platón en el Critias. Gobernaban desde lo oculto, como lo hacían estos dioses que describía Platón. Invisibles, pero decisivos. Invisibles no en el sentido de que no eran materiales, sino que no se dejan ver. En ese sentido, son y eran invisibles. Los Rothschild, como otras familias de élite, realmente movían hilos del poder a través de la influencia financiera, el control de la deuda estatal, y esto comenzó a atraer las miradas hacia ellos, obviamente. Ya empiezan a llamar la atención. Ya su origen judío, su posición poderosa e influyente en tantos asuntos, fue calando en la mente de quienes empezaron a verlos con sospecha. Entonces se crearon los protocolos de Sion. Aquí ya estamos hablando pues de la época cuando en la Segunda Guerra, cuando ya empiezan a verse a los judíos con mucho recelo. Estos protocolos de Sion son un documento que se presentaba como un acta secreta de una supuesta reunión de líderes judíos donde se planeaba dominar el mundo mediante el control de los medios, la economía y la política. Si tú quieres controlar el mundo, tienes que hacerlo desde estos frentes, los medios de comunicación, la economía y la política. Entonces, aquí no hay nada de irrealidad. Lo que hay que ver es si realmente se hizo tal reunión. Este documento está compuesto por 24 capítulos o protocolos y aunque no menciona directamente la familia Rothschild, sí describe una conspiración
financiera, mediática y política internacional. En esta plataforma verás muchos videos aquí en YouTube donde los llaman delirantes a estos documentos, pero cuando les damos una mirada, no deja de ser inquietante lo cercano que es a la realidad, porque refleja exactamente lo que está pasando. Entonces yo diría que no hay que tomarlo tan a la ligera. Tal vez lo que es discutible es que hablan únicamente de los judíos, pero hay muchas cosas ahí, muchas verdades y no me parecen delirantes en realidad ni exageradas. Entonces, miren, les propongo que si quieren, yo puedo realizar aquí una apertura de estos protocolos y mirarlos uno por uno y ver si se cumplen o no y podemos ir a revisar cómo surgen, de dónde salen, quién los habrá podido haber hecho, cuál era su motivación y ver si hay mentiras o verdades detrás de todo esto, dónde están las verdades y dónde están las mentiras. Si ustedes quieren, y si yo veo que hay bastantes comentarios que pidan que haga esta revisión de los protocolos, lo hacemos. Ya me estoy acostumbrando a tratar temas difíciles. Me gusta porque en realidad fui a ver algunos videos y todos lo hacen desde un punto de vista de debunking, como de contestación, de decir que son una locura, un delirio, pero ustedes saben que yo le doy una mirada distinta, una mirada sin prejuicios a estas cosas. Entonces, si les interesa, me lo dejan en los comentarios. Y ahora, continuando con los Rothschild, podemos ver que fueron los primeros en construir una red bancaria global. Tienen también relación con otras familias muy poderosas como los Rockefeller, los Morgan, Warburg. Han formado fundaciones, han implantado sociedades discretas, tienen influencia en la educación y la ciencia. O sea, yo diría que abarcan los campos más importantes de lo que es el sistema donde vivimos nosotros. Entonces no se puede decir que esto es conspiranoia. Estas personas realmente eh, por decirlo de una manera un poco maliciosa, pues se han infiltrado en todos los sectores, han ido entrando, digamos que no es un interés solo de hacer dinero, sino más bien de poder. Y van mucho más allá, yo diría. Porque si participaron en la formación de gobiernos, entonces no estamos hablando simplemente de hacer mucho dinero. A lo largo del siglo XIX y XX, distintos miembros de la familia Rothschild participaron activamente en la creación de instituciones científicas, universidades, museos y hospitales, particularmente en Inglaterra y Francia. Su influencia se canalizaba muchas veces a través de fundaciones con nombre discreto o mediante el patrocinio de iniciativas académicas de alto nivel. O sea que ellos siempre se han querido asociar con la academia, la ciencia. Entonces, ¿quién podría decir algo malo de estas personas? Además que han realizado mucha filantropía, ¿no? Además, su pertenencia o cercanía a círculos como la Royal Society, logias masónicas y clubes de influencia les permite, les permitía y les permite orientar políticas culturales, científicas y económicas sin necesidad de exposición pública. Ellos no necesitan exponerse. En este sentido, los Rothschild no solo financiaban gobiernos, también patrocinaban el conocimiento, moldeando obviamente sutilmente el relato del mundo moderno desde sus cimientos intelectuales. Ojo con todo esto porque es muy importante y no es tan obvio ni tan fácil de percibir, pero no estamos en Disneylandia, amigos. No estamos en el mundo ideal donde la gente simplemente hace las cosas por amor, porque ellos tienen muchas fundaciones filantrópicas, pero estas personas al final entran a manipular. Las ideologías nacen de ahí, muchas cosas que nosotros
no entendemos, pero que nos llegan a través del espectáculo, porque la cultura es importantísima. Por eso se habla de esta famosa guerra cultural, porque la cultura forma también las bases de la sociedad. Y hay gente que se forma y consume muchísimo todo lo que son los artistas musicales, el espectáculo, los actores, los jóvenes, por ejemplo. Esta gente tiene en mano las universidades, financian muchas cosas que uno dice, ¿no será que están metiendo allí también ellos una gran cuota? Yo diría que sí, de lo que es el pensamiento, de lo que es lo que se debe hacer, sobre todo, hacia dónde nos debemos dirigir, las opiniones. Si tú compras los medios de comunicación, dime si no tienes el poder. Pero si hablamos de los Rothschild y de poder, tenemos que ver que el mundo también está dividido. Ellos se dividen los poderes, así como los Rothschild mandaron a cada hijo a países claves para sembrar en cada país su, digamos, su semilla para tener allí una familia que pudiera también tener una importante influencia en las decisiones de esos países. Vemos que el poder igual está repartido en varias familias y hoy día ya no son tanto las familias. Ahora ha habido una nueva configuración y cambian esos protagonistas de poder. Mientras que en el siglo XIX los Rothschild operaban desde los bancos, hoy los mecanismos de influencia se han trasladado al mundo digital y a la gestión de la opinión pública mediante las fundaciones globales. Obviamente el mundo va cambiando, entonces se usan otros medios, cambian los medios, pero ellos se mantienen. Este modelo de poder ha sido replicado por nuevas élites que, sin necesidad de títulos nobiliarios, porque son las nuevas élites, manejan grandes fondos de inversión, controlan plataformas de comunicación global como redes sociales y actúan a través de fundaciones con imagen humanitaria que influyen en políticas públicas, investigación científica, salud global y modelos educativos. Todo lo tienen monopolizado. Estas personas, pues, que ya llegan nuevas generaciones más jóvenes, cambian algunos objetivos, pero el poder sigue allí. El poder no es democrático, no es que cualquier persona que es pila, estudia, dice, ahora yo voy a volverme. No, no vas a entrar nunca. Tú tienes que nacer dentro de esas familias de élites o grupos, pero hay gente que ha entrado ahorita porque, como lo decía, ya también ha habido cambios, por ejemplo, personas tipo como Jeff Bezos, por ejemplo, que se hizo solo, que ya van saliendo de familias, también como Elon Musk. Son estos nuevos jóvenes que se van haciendo gracias a su inteligencia y entienden cómo hacer dinero y llegan a las redes y a tomar posiciones donde también se convierten en modelos a seguir para los jóvenes, entonces tienen un gran poder en ese sentido. Y miren, no vienen de élites, no todos, también Zuckerberg, entonces llegan a tener un gran poder ellos también. Ahora, el que maneja las comunicaciones, eso es súper importante y las masas se mueven mucho con estos personajes y por eso ellos construyen mucho la imagen y se muestran mucho. Miren la diferencia con los Rothschild, que es gente con poder, pero están ahí ocultos. Estos, en cambio, son una especie de influencers, se convierten en influenciadores. Así como antes los bancos decidían qué reinos sobrevivían, hoy las plataformas deciden qué ideas se difunden y qué voces se silencian. Eso es totalmente cierto. La filantropía se ha convertido en el nuevo rostro del poder. Entonces, a estos personajes más jóvenes, quienes los buscan, esas élites que se han mantenido por siglos, los buscan, los llaman y ellos deben estar con unos o con otros, deben hacer alianzas
porque nadie se mueve solo, todos necesitan a alguien y estos que tienen las redes sociales en sus manos, cuando contactan a uno, ese le dice, mira, yo quiero este tipo de publicidad, yo quiero promover esta idea, yo quiero promover esta ideología. Entonces, cuando tú ves cómo se comporta la plataforma, qué es lo que censura, ahí puedes entender quién está detrás de ese dueño de esa red, porque el dueño puede tener sus propias ideas, pero cuando empiezan las censuras te das cuenta con quién estás. Hemos visto el cambio que tuvo Mark Zuckerberg, que ahora está más liberal frente a ciertos temas. Por ejemplo, le criticaron el hecho de que él permite que negacionistas de la Shoah puedan hablar en su red y él dijo, no, qué pena, pero yo no los voy a censurar porque si esa gente no ha entendido que eso sucedió es problema de ellos, son ignorantes, pero ¿por qué tengo que censurarlos? Entonces, Mark Zuckerberg está recibiendo una presión muy grande por parte de grupos judíos que le dicen todos los días, mira, si tú no mueves eso, te vamos a boicotear, tú tienes que quitar esos perfiles de esos grupos porque están desinformando, están promoviendo el odio. Recordemos que hablar en contra de eso es un crimen de pensamiento, crimen de odio, de lo que sea, te culpan de lo que sea. Yo estoy sorprendida de que mi video, el que hice recientemente sobre la Shoah y sobre la negación y todo esto, todavía está ahí, pero no tiene necesidad de atacarlo directamente, basta con que el algoritmo no lo promueva y nadie lo ve. Es fácil. Entonces miren el poder de las redes. A mí me han dicho, ¿tú por qué no te cambias de plataforma? Amigos, lo dicen todos. Han tratado de irse personas que tienen canales independientes de prensa, que ellos son muy valientes y ellos no dan las noticias como todos los otros noticieros oficiales. Ellos investigan y sacan a la luz todo lo que era. Por ejemplo, el papa que murió recientemente, quién era realmente, quiénes son los políticos y por qué no se van, porque es que YouTube es la plataforma que tiene mayor afluencia, es increíble, es impresionante, la cantidad de gente es como, yo creo que tiene más gente que un país. Entonces YouTube se ha vuelto como una nación virtual, es una cosa impresionante. Entonces nosotros optamos por estar en YouTube. Yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, yo nunca muevo ahí porque Instagram es una red donde la gente va a hacerse el selfie, van a ver los vestidos que se ponen sus influencers preferidos. Yo ahí en Instagram me siento como un marciano, se los juro. En cambio, en YouTube hay la posibilidad de encontrar inclusive canales de fundaciones educativas, yo veo conferencias, yo eso no lo veo en Instagram ni mucho menos en Facebook. A mi Facebook no me gusta, lo tengo solo por comunicarme con mi familia y no más. Y tengo el canal en una página de YouTube, no me lo promueven nunca, tendría que estar pagando y yo no voy a pagarle a Facebook para que me promueva una página. Entonces ahí está, muerta. Y por eso no me voy de YouTube, amigos. Hay que decirlo, YouTube es difícil, YouTube es complicado y no es que el algoritmo te odie, obviamente que no, no es que la tenga contra ti, pero están configurados para buscar y perseguir ciertos términos, ciertos perfiles, ciertas imágenes. Entonces tenemos que aprender a movernos en esta plataforma que caza ese tipo de contenido y hay que aprender a manejarlo. Pero bueno, ¿cómo nació el escudo rojo? Porque Rothschild significa escudo rojo. En el gueto judío de Frankfurt, las casas no se numeraban como hoy, sino que se identificaban por símbolos o colores. El ancestro de Meyer Amschel Rothschild vivía en una casa llamada Zum Roten Schild, es decir, en el escudo rojo. Así se llamaba esa casa, en el escudo rojo. Y de allí tomó la familia su apellido, heredado, como era costumbre entre los judíos askenazíes al asumir apellidos fijos en el siglo XVIII.
Entonces, amigos, aprovecho este momento. Si todavía están aquí conmigo, al final de este video voy a dejar en pantalla nuevamente un video que no, yo sé que no me lo está promoviendo la plataforma porque habla de temas delicadísimos. Allí expongo unas respuestas que da el profesor Mauro Viglino al público respecto a la famosa profecía, entre comillas, de los 6 millones de judíos, que es un tema muy delicado. Hago una ampliación del tema, lo explico, yo me documenté muy bien para ese video y también en ese video hago una alusión sobre el proyecto Javara, el acuerdo Javara. Entonces no se lo pierdan, clican allí en la pantalla final de este video para que lo vayan a ver porque está oculto prácticamente, YouTube no lo está promoviendo. Si ustedes no van a verlo, pues no se los va a proponer. Entonces, queridos amigos, debemos entender que el poder de a esos niveles tan altos no es un club homogéneo. Es una red de actores que cooperan cuando les conviene y compiten cuando sus intereses se cruzan o se estrellan con los de los otros. Por ejemplo, los Rothschild y los Morgan colaboraron en financiamientos estatales y bonos internacionales, aunque eran de orígenes distintos. Tengamos eso claro. Los Rothschild son de origen judío y los Morgan anglosajón protestante. Las élites financieras coordinaron acciones en crisis, por ejemplo, como la del oro y las guerras mundiales o la creación del sistema Bretton Woods. Por otro lado, en la creación de la Reserva Federal hubo tensión entre banqueros estadounidenses, los Morgan, y financieros europeos. Las élites tecnológicas globales actuales, como la Silicon Valley, por ejemplo, a veces chocan con los intereses del poder financiero tradicional, por ejemplo, la banca, petróleo, la industria militar. Entonces, no los veamos a todos como si todos estuvieran como amangualados, como de acuerdo. No, no es así. Pero ¿cómo funciona hoy todo esto? El modelo actual ya no está basado solo en familias, como vimos al inicio, sino en corporaciones y fondos. Pero muchos de sus líderes siguen teniendo relaciones familiares, sociales o ideológicas entre sí. Entonces, miren que esto no desaparece del todo. Tengamos en cuenta también que algunas rivalidades pueden ser reales o pueden ser teatrales, fingidas, entonces, controladas también para simular un pluralismo. Demos una mirada a un asunto menos pragmático, pero que realmente siempre acompaña a estas familias. Es como un aura que los sigue a todas partes. Y esto no es injustificado ni creo que sea imaginación. Por ejemplo, veamos la fiesta surrealista del 1972 organizada por Marie-Hélène de Rothschild en el Château de Ferré en Francia. Fue una fiesta de élite, con asistentes como Salvador Dalí, Audrey Hepburn y varios aristócratas y artistas famosos. El tema surrealista incluía invitaciones escritas en espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que para leerse se tenían que leer con un espejo. Lo hicieron al modo como el Grimorio de Leonardo. En este bizarro evento se pudieron ver disfraces extraños, máscaras de animales, caras invertidas, cuernos, cabezas de muñecas, redes, lágrimas falsas. También el menú, o sea, el menú encriptado, sin letras claras. Había una estética que muchos consideramos esotérica, ritualista o simbólicamente oscura. La ambientación, los símbolos y el perfil de los invitados, obviamente, han despertado sospechas y muy legítimas, según pienso yo, entre quienes investigan redes ocultas de influencia cultural. Para algunos, en cambio, es solo una reunión excéntrica, una reunión privada de élites que celebraban con teatro y simbolismo clásico, al igual de las memorables reuniones de Bohemian Club.
Por ejemplo, donde el periodista Alex Jones se infiltró y tomó pruebas porque él logró infiltrarse en el año 2000 y grabó parte de ese ritual. Era un ritual donde estaba la presencia del búho. Desde entonces se ha confirmado públicamente que Bohemian Grove existe, aunque sus miembros dicen que es solo recreativo. ¿Quiénes asistieron a esa reunión? Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush, padre e hijo, Henry Kissinger, ejecutivos de grandes corporaciones, etc. Allí se realizaban reuniones privadas sin prensa. Raro, porque ¿por qué no puede estar la prensa allí en una reunión que hacen solo por recreación? Se realizaron performance, ritos simbólicos como el Cremation of Care, que es una ceremonia frente a una estatua gigante de un búho que simboliza a Minerva. Entonces miren que en estos grupos de élite les encanta, les atrae mucho eso. Hay una extraña fascinación por lo simbólico, lo oculto, lo ritualístico. ¿Por qué? Me pregunto yo. O sea, ¿acaso saben algo que el resto de nosotros mortales no sabemos? Es muy curioso, yo he notado eso, yo he hecho otras investigaciones desde hace algunos años en el canal, por ejemplo, de la familia Vanderbilt, la madre de un periodista de la cadena, de esa cadena famosa que tiene el cabello blanco, ahí hubo cosas muy oscuras, eso nadie lo está narrando, yo lo narré en el canal y nadie ve ese video quedó por allá oculto y aquí está. Creo que se llama algo de una piscina, no me acuerdo, porque tienen una piscina rarísima en la casa, los Vanderbilt. La señora Gloria Vanderbilt tiene una historia particular. Su hijo se suicidó en circunstancias que nunca se aclararon del todo y hay sospechas también ahí de cosas ritualísticas, porque como les digo, yo realicé esa investigación. Es como si estas personas, no sé si solo es una cuestión de que sienten una fascinación o realmente ellos saben algo que nosotros no. Si vemos, por ejemplo, todo lo que rodeó esa historia de Epstein, de todas estas personas, que ya poco a poco el tiempo va borrando y finalmente eso se va archivando y las personas de poder pueden comprar en Google, cancelar toda la información. Entonces, mediante el espectáculo, miren lo que sucedió recientemente en ese famoso viajecito de 11 minutos del cohete de Blue Origin que se fue y hizo esta elipse y cayó nuevamente aquí con estas mujeres. Allí prácticamente se realizaron también cosas que hacen pensar mucho por parte de Katy Perry, que hizo unos gestos raros, la mariposa que siempre está presente, por ejemplo, el estigma, ¿cómo se dice? Este parche que tienen en, oh Dios, la tuta, ¿cómo se llama? En el vestido, bueno, el traje, eso, el traje espacial que ellas usaron, azul, aquí tiene una especie de parche con un logo que cuando tú lo giras es un Baphomet. Qué pena me da, pero ahí está clarísimo. Eso no me parece que sea algo conspiranoico, es que ahí está. ¿Por qué entonces hacen estas referencias? Es muy curioso, esta gente es muy creyente en estas cosas, están muy arraigados a todo este simbolismo. Y yo lo he dicho, el simbolismo tiene un poder en nosotros, en nuestro cerebro, en esa parte abstracta del cerebro tiene una influencia, por eso, o si no, no harían tantas cosas en la música, en las películas. Si eso no tuviera un poder en nuestro cerebro, no mandarían subliminales. ¿Para qué? Perderían el tiempo con mensajes subliminales, porque ellos saben que sí funciona. Entonces, amigos, no se preocupen, porque este tema lo vamos a ir abriendo, desglosando, lo vamos a seguir desarrollando. No se puede abarcar todo en un video. Los Rothschild seguramente y todo esto de las líneas de poder tienen mucho, mucho material por verse, pero entiendan que en un solo video no puedo hacerlo. Hay personas que me preguntan, ¿dónde fue que hablaste de esto? Miren, yo me olvido de dónde, en qué video, y ese es un problema.
Yo aquí en el canal tengo un reto enorme porque yo les voy a contar algo personal. A mí se me borran las cosas literal del cerebro. Eh, yo no sé si ustedes lo saben, yo fui operada de un tumor cerebral hace unos años y yo creo que eso, creo, bueno, eso afecta. Entonces, mi memoria me la juega terrible. Yo por eso puedo ver 3, 4, 5 veces la misma película y vuelvo a asustarme, vuelvo a emocionarme, igual como si no la hubiera visto porque es nueva para mí. Y así me pasa con muchas cosas. Pero hay recuerdos que tengo de 3, 4 años que nunca se me van a borrar. Entonces es como que lo que queda en el cerebro y lo que el cerebro no quiere dejar como que se borrara o ciertas sinapsis, ¡pum!, se desaparecen, no sé. Entonces, cuando me preguntan en qué video dije esto y dije lo otro, imagínense, tendría que pasar días buscando en todos esos más de 400 videos que tengo en el canal y pues a veces no logro porque estoy haciendo investigaciones, estoy editando. Entonces les pido disculpas a quienes me preguntan que en qué video dije esto, lo otro. A veces me acuerdo, a veces no me acuerdo ni de los títulos ni de nada. Entonces, ténganme paciencia, por favor, con eso. Por ahora, amigos, yo estoy muy contenta porque me doy cuenta que se está formando una red de personas que estamos, me incluyo, interesadas en conocer nuestros orígenes, nuestra verdadera historia, nuestro contexto y nuestra realidad. No tenemos miedo de saber cuál es esa realidad. Entonces, estamos yendo como hacia todas estas búsquedas e investigaciones, buscando respuestas. Y eso es una tarea que es muy importante. Y estamos dejando un camino abierto a las personas que después van a llegar y van a encontrar todo este material ya armado para continuar. Esa es la idea. Yo pienso que ese es el gran aporte que nos han dejado todos los autores, los investigadores, para continuar en esa búsqueda y salir de las manipulaciones que nos llegan por medio de estos poderes que pretenden implantar en nosotros un modo de pensar, un modo de ver, para mantenernos pues controlados. Todo se trata de eso, de control. Seguramente mantener las poblaciones en un cierto orden no es fácil. Y yo estoy de acuerdo con que haya orden, porque si no, vivimos en medio de un caos donde las personas no siguen normas, donde las personas no... Pero, ¿qué es lo importante? Mantener una ética entre nosotros, un comportamiento ético, respetuoso, eso es lo que se debería promover. Pero desafortunadamente, les vuelvo a decir, no estamos en Disneylandia y no estamos en el mundo ideal donde todo se hace por el bien. Y yo diría que es muy al contrario, porque de otra manera el mundo sería distinto. Entonces, en vez de quejarnos, lamentarnos, tratemos de cambiar esa realidad desde nosotros mismos, empezando por nosotros, educándonos, consumiendo contenido que nos ayude a desarrollarnos, a crecer, a evolucionar, tratándonos con respeto también, porque eso influye a los demás, aunque ustedes no se den cuenta, el ejemplo que ustedes dan. Miren, si ustedes van por la calle y ven una botella, ven algo, una lata, lo que sea, y la recogen, yo les aseguro que eso está haciendo un efecto en las personas que los están observando. Entonces esa persona va a quedar pensando y ya lo va a pensar antes de botar el papelito, más bien de pronto los va a seguir y va a hacer lo mismo. Entonces deberíamos crear una red de personas que podamos influenciar a los otros de manera positiva. Con esto, amigos, con esta reflexión, este pensamiento los dejo, esperando que nos veamos muy pronto aquí en mi Story Channel, cumpliendo con esta cita aquí en este canal que los quiere mucho. Yo les mando un abrazo y hasta pronto, amigos. Cuídense mucho.